Shalom a todos, mis queridos amigos, muy buenas. ¿Cómo me les va? Espero que todo esté marchando muy bien. Bienvenidos una semana más para nuestro estudio del Tanaj. Damos gracias a Shem por permitirnos la vida para llegar a este momento. Y vamos a dedicar este shiur, como siempre, para Refuah Shelema de el pequeño Bruno Pérez, hijo de Ilse, que Hashem le dé refuá de Nefesh, refuá de Guf, sanidad completa del cuerpo y del alma, junto con todos los enfermos de Israel. Bueno, muy bien, mis amigos, nos adentramos en donde quedamos, ¿cierto? Hace una semana estuvimos viendo una clase de geografía. Estuvimos viendo varios mapas. Por allí nos encontramos con mapas de antes de la conquista, mapas después de la conquista, mapas de los límites reales que debería tener Eretz Israel y mapa de lo que hay hoy en día en Eretz Israel, ¿sí? Entonces estamos ubicados en Sefer Yehoshua, en el Tanaj, y hoy tenemos desde el capítulo 15 en adelante, vamos a ver Bezrat Hashem hasta donde podemos estudiar el día de hoy. ¿Listo? Recuerden, por favor, si hay alguna pregunta, algún comentario, todos son bienvenidos. Voy a proyectar acá el mapa, porque hoy nos vamos a guiar es por solo mapa. Oh, perdón, un momento. Ok, ya, perdón. Oh, no me abre la foto. Qué pena, dame un segundo, amigos, discúlpenme. Ahí está la foto. Ahora permítame la proyectar, veo acá ya. Ahora sí. Listo, muy bien. Bueno, mis amigos, Baruch Hashem, entonces capítulo 15 del libro de Yehoshua. Y tenemos acá lo siguiente, ¿no? Nos empieza hablando referente a la porción que se empieza a distribuir. Y en este caso, la primer tribu que fue seleccionada a través de sorteo para recibir su porción hereditaria en el Israel fue la tribu de Yehuda, ¿sí? Entonces, normalmente, haciendo un recuerdo rápido de la Torah Kedoshá, cuando se ponía en marcha el campamento, siempre primero era el de Yehudá que salía a la guerra, ¿cierto? Siempre Yehudá iba al frente, siempre Yehudá lideraba la marcha, en ese caso, en el contexto, dentro de las marchas por el desierto, estamos hablando puntualmente de que marchaban al oriente a la guerra, ¿listo? Damos la bienvenida a todos los que se van conectando. Entonces, ya vimos en algunos shiurim anteriores que el sorteo, cuando se hacía, se usaba siempre el Hoshena Mishpat, ¿cierto? Ya estuvimos viendo cómo se hacían las partes más o menos, qué pasaba cuando una tribu era seleccionada, que había que reemplazar la piedra dentro del Hoshena Mishpat para reponerla una vez se hacían estos sorteos, ¿cierto? Capítulo 15 nos habla que fue seleccionado el territorio de Yehudá, nos va a demarcar sus límites, ya los vamos a explicar. Nos va a hablar que Caleb, hijo de Jefune, recordemos que era la tribu de Yehudá, desalojó a los gigantes hijos de Anak, Sheshai, Talmai y Ahiam. También Caleb le prometió a su hija Axa para quien fuera a Kiriat Sefer y conquistara esa ciudad como hija, como esposa, perdón. A lo cual salió su hermano Otoniel y él fue quien realizó la captura de esa ciudad. Todo eso tiene una explicación mística más allá de lo literal, ¿sí? A continuación, entonces nos menciona las ciudades, ¿cierto?
que otorga, los territorios que otorga eh, em, Caleb, perdón, a su hija Axa y pues a Otoniel su hermano, que ahora era también su yerno, y menciona las ciudades que se dieron a la tribu de Yehudá. Adicional, termina diciendo el capítulo 15 que no se pudo desalojar a los Yebusim que habitaban en Jerusalén. ¿Listo? Entonces ahora sí, vamos a analizarlo. Muy bien, entonces lo primero, aquí en el mapa nos damos cuenta que Yehudá era la tribu más hacia el sur, ¿cierto? Más hacia el sur. Esa era la tribu que colindaba con las naciones a ese costado. Ahora bien, dentro de su territorio estaba Shimón, ¿listo? Eso lo veremos en unos capítulos más adelante porque todavía no ha salido la suerte, sino solo de Yehudá. Es para saber que este puntual territorio fue el primero que fue seleccionado para la repartición. Ok, al norte él colindaba con Benjamín y Dan, ¿cierto? El límite norte del territorio de Yehudá está demarcado por la ciudad de Jerusalén, ¿listo? Aquí, como ustedes lo ven en el mapa, está, bueno, en este mapa que es una ilustración, esto no es 100% correcto, pero pues es muy bien aproximado, nos damos cuenta que está en territorio de Benjamín, ¿cierto? La verdad es que Jerusalén era una ciudad que estaba colindando en territorio de Benjamín, media ciudad, y la otra media ciudad era territorio de Yehuda, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues como no tiene una división así propiamente marcada, lo que se organizó en un futuro fue que en la mitad de la ciudad que estaba en Yehuda, legislaba el Sanedrín, pero en la mitad de la ciudad donde estaba en Benjamín, se estableció el Bet HaMikdash. ¿Listo? Si nos alcanza el tiempo más tarde, más adelantico, vamos a ver cómo fue que se estableció dónde se iba a construir el Bet HaMikdash, porque hasta ahora la Torah no nos ha manifestado cuál era la ciudad que Hashem escogería para habitar allí su nombre. Muy bien. Hacia el oriente, el límite que nos demarca es el Yam Amelach, ¿cierto? El mar muerto, el mar salado es llamado dentro de las traducciones. Hacia el sur, él limitaba con Edom y Amalek. ¿Listo? La ciudad más al sur era Kadesh Barnea. Aquí abajo la vemos, Kadesh Barnea, y el límite sur daba con Amalek y con Edom, ¿sí? Entonces se puso como un salvaguardia también de Israel, ¿sí? Si estamos hablando que generalmente cuando Moshe estaba vivo, quien marchaba al frente de guerra primero era la tribu de Yehuda, ahora acá, como un escudo contra Amalek, se puso precisamente a Yehuda, que siempre se destacó por tener los Talmid y Jajamim, igual que la tribu de Isahar. Estas dos tribus tenían la mayoría de Talmid y Jajamim, y recordemos rápidamente que en el ejército no se categorizaban por su fortaleza física y su destreza en batalla los soldados ni sus generales, sino era por quién era más erudito en la Torá. Como alguien era más erudito en la Torá y no tenía miedo de ir a la guerra porque confiaba en el nombre de Hashem, en el mismo sentido, estaba presto para ir a la batalla en primera línea. Vamos a darle la palabra a Julia. Dale. Shalom, tengo una preguntita. Bueno, estoy observando aquí en el mapa que Judá y Manasés son las más grandes. ¿Tiene algo que ver con las tribus o es lo mismo? Sí, precisamente en estudios anteriores y en versículos anteriores, de pronto no lo hemos resaltado, pero lo vamos a resaltar, muchas gracias. El territorio se reparte en proporción a su cantidad de habitantes, ¿listo? Y su cantidad de habitantes, entonces, determinaba lo grande que era ese territorio. Una tribu con pocos habitantes se le otorgó un territorio más pequeño, que a una que tuviera más habitantes era un territorio mucho más grande. Entonces, generalmente en los censos, las dos tribus que más tenían habitantes siempre eran Yehuda y Menashe, precisamente. ¿Sí? Entonces, muy bien, muy buena pregunta. Tiene que ver precisamente con la cantidad de habitantes por tribu que había. Ok, hacia el sur, entonces dijimos Kadesh Barnea, y hacia el occidente, en este mapa nos aparece que fue los Pilishtim, ¿sí? Y efectivamente ahí están ciudades Pilishtim,
pero el Tanaj dice que al occidente, perdón, está el mar grande, o sea, el mar Mediterráneo, ¿sí? Entonces, se me ocurren dos cosas, ¿listo? En varios contextos dentro del Tanaj, en este momento de la historia, que es la conquista, hay muchos territorios que vemos ahí que Yehoshua no los capturó, sin embargo, los dejó distribuidos. Cosa de que cuando alguno de los siguientes a él conquistara los territorios, entonces ya estaban repartidos para las tribus a quien le correspondía. Muy bien, esa es la primera. Pero la segunda, se me ocurre a mí que a veces las escrituras no mencionan a alguien en algún momento para no darle tampoco cabal. Y resulta pues que los Pilishtim nunca hicieron nada bueno. Sí, la verdad es que los Filistín, más adelante vamos a ver que se robaron el arca, que hicieron la guerra, que retaron a Shem, que todo el tiempo buscaban el conflicto, todo el tiempo buscaban el roce, hasta se disfrazaban de otras naciones. Entonces yo deduzco, esta es una deducción mía, no es de los Jajamim, que no está mencionado que el límite occidental eran Filistea, sino el mar, toda vez que deberíamos hacer de cuenta que esos no existen, ¿sí? Un ejemplo de ello, a lo largo del Talmud, nosotros nos encontramos muchas veces con un apodo. Ese apodo se llama Yeshu, ¿sí? Que refiere a muchas personas, porque hubo muchos Yeshus, ¿sí? No solamente el que más mediático que conocemos, que es Yeshua Nosri, ¿ok? Ese es uno de los Yeshu que hubo muchos a lo largo de la historia, y siempre Yeshu es denominado así porque sus siglas significan que su nombre sea borrado. Entonces, eso es lo que podría yo deducir referente a por qué el Tanaj propiamente dice que el límite occidental de Yehuda era el mar y no propiamente los filisteos. Vamos a darle la palabra primero a Julia y después a Andrés. Sigan. Tengo una pregunta también, disculpa. Tranquila. Me inquieta saber a qué tribu pertenece el Mesías. Eso no tengo esa información, no desconozco. Me interesa saber de qué tribu pertenece, por favor, Ok, de alguien. muy bien, Baruch Hashem. Pertenecerá a la tribu de Yehuda. ¿Listo? Las profecías a lo largo de los escritos, en especial el profeta Isaías que habló mucho del tema, menciona que son Mashiach tiene que ser de la línea de David, ¿sí? Y por lo tanto, como David su tribu era Yehuda, pues de esa forma tendrá que llegar de la tribu de Yehuda también, Mashiach Zidkei, prontamente en nuestros días de Rasha. Muy buena pregunta. Vamos a darle la palabra antes. Ereto Shalom. Estaba mirando en la Torá habla acerca por ejemplo, de lo de la tierra, cuando los judíos tomaron las tierras de los 7 países, que si ellos reclamaban que porque ellos iban y tomaban las tierras de esa manera, entonces decía de que primero se cuenta la historia de Génesis, o sea, la creación. Y después entonces se comienzan las leyes, debieran comenzar las leyes primero y no la historia, pero comienza la historia primero para poder que cuando ellos tomaran las tierras, entonces pudieran ellos decir de que en realidad la tierra le pertenece al Creador y como los otros adoraban era otras cosas, entonces por consiguiente el pueblo tenía derecho a reclamar lo que era de su Dios, o sea, de su Creador. Pero también me quedó ahí como claro, o no sé si no entendí bien, pero parece ser que en realidad toda esta tierra de este planeta Tierra le corresponde al pueblo de Israel. Toda, no es un mapita que de pronto lo que se está presentando ahí, sino que toda la tierra fue dada para ese pueblo. Bueno, muy bien, efectivamente, el comentario que tú mencionas, si no estoy mal, es el de Rashi a la Torá, que se pregunta por qué no empieza diciéndonos, este será para vosotros el primero de los meses del año, que es esta parasha, precisamente, Bo. Aquí sale la cuarta mitzvah de la Torá, en la parasha Bo, en la que estamos leyendo esta semana. Si no empieza diciendo Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'haaretz, entonces la respuesta que dan allí, Jamim, es precisamente lo que tú acabas de decir, ¿no? La tierra Shem la crea con un objetivo y es que sea para bendecirlo a él. Lo estuvimos viendo en el Zohar la semana pasada, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, él decide, Akash Baruj Hu decide dársela a quien él le plazca. Y esto es un sistema de méritos. Resulta que para hacer méritos, él deja los lineamientos de la Torah. Y en ese orden de ideas, según los lineamientos que da Akash Baruj Hu,
la Torá o la observancia de las mitzvot es la que decide a quién le entrega Hashem ciertos territorios. Entonces, vamos a hablar de eso en primer concepto. Y el segundo concepto, el que tú mencionas, que es toda la tierra para Israel, Mamash, efectivamente. Eso fue creado para Israel, pero no lo vemos como una nación, sino como una entidad que sirve a Hashem, que ama a Hashem, que cumple su Torah y cumple sus mitzvot. Sin embargo, aunque la Torah le da límites hasta el Éufrates, ¿cierto? Y hasta el Mar Grande, y arriba hasta el Lebanón, y abajo, ok. Sin embargo, ni siquiera ocupamos los límites descritos dentro de la Torah. Y es porque no hemos tenido el mérito de alcanzar todavía ese territorio. No hemos tenido el mérito ni siquiera de ocupar los límites que demarcó Moshe Rabbeinu. Ni Yehoshua pudo, ni los jueces pudieron, ni los reyes pudieron. Entonces, al final, todo se resume a que si bien como entidad de Israel deberíamos servir a Kadosh Baruj Hu para que Él nos dé una heredad muy buena, no lo hacemos ni por esas. Y por lo tanto, en vez de aumentar nuestro territorio, lo tenemos en este momento disminuido. ¿Sí? Entonces, muy buenas preguntas, muy buenos apuntes. Excelente. Baruch Hashem por esos comentarios. Vamos a continuar. ¿Listo? Ok. Entonces, nos aparece que Caleb desalojó de allí a los 3 gigantes, ¿cierto? Aquí entonces un recorderis, el Tanaj, aunque está un poco más lineal que la Torá, ¿cierto? Se puede tener en tiempo un poquito más ordenado. También tiene pedazos que están por allí, como paréntesis, que son traídos desde otros contextos. Aquí Rashi nos explica en este contexto el versículo, estamos en el versículo 14, ¿cierto? El capítulo 15, que esto no sucedió sino hasta después de la muerte de Yehoshua. Por eso se menciona que fue Caleb quien los desposeyó, ¿sí? No Yehoshua, que era propiamente en ese momento la figura del rey. ¿Listo? Simplemente está mencionado acá, toda vez que estamos hablando en lo que nos atañe, que es la distribución de la tierra. Entonces, por lo tanto, está mencionado allí. Ahora, el nombre de la ciudad, ¿cierto? Que toma Otoniel, entonces recordemos, se hace una promesa, dice Caleb, al que hiera Kiriat Sefer y de veras la tome, ciertamente le haré a mi hija Axa por esposa. Y ante esto Otoniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, la tomó, por lo tanto le dio por esposa a su hija Axa, ¿sí? Entonces estamos hablando que fue una relación parecida a la de los padres de Moshe Rabbeinu, era el tío y la sobrina. ¿Listo? Esa relación no está prohibida en la Torá. Muy bien. Entonces, muy importante, el nombre de la ciudad. Se llama Kiryat Sefer, ¿cierto? Kiryat Sefer. ¿No les suena a ustedes parecido a algo? Cuando uno está en la sinagoga, le dicen Kiryat Sefer Torah, que pase a leer el Sefer Torah, ¿cierto? Ok. Entonces, la ciudad del libro es lo que significaría literalmente esa ciudad. Y allí entonces la Gemara en Masejet Temurá, página 16 nos hace una alusión a por qué se llamó de esa forma. ¿Listo? Entonces vamos a recordar un poquito atrás, nos devolvemos al primer estudio del Tanaj. En el primer estudio del Tanaj vimos que Yehoshua se le olvidaron 3000 alajot. Y cuando la gente vino a él a pedirle justicia, a cómo se debía proceder, él no recordaba esas alajot. Entonces, acá Baruj Hu le dice, ve y ocúpalos en la guerra, así dejarán de hacerte preguntas porque tú olvidaste la alajá. ¿Sí? Lo que quiere significar, dice la Gemara, cuando dice que acá tomó tenía el Kiryat Sefer, y yo, tiene un sentido diferente. Quiere decir que en realidad fue Otoniel, el hermano de Caleb de la tribu de Judá, quien redescubrió la Salahot a través de su brillante erudición que tenía, su erudición dialéctica. Es decir, que él se puso a estudiar en un libro y en realidad pudo redescubrir o rememorizar las 3000 alajot que había olvidado Yehoshua. Por lo tanto, merecía que le dieran toda una ciudad para él, ¿sí? Eso nos trae sentidos más profundos también, ¿sí? Muchas veces
nosotros podemos llegar a creer que nuestro sustento proviene del esfuerzo. Y la verdad es que también hay parte de esfuerzo en ello. Pero en realidad es que el sustento proviene de Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué lo decimos? Otoniel no tenía nada. Por lo tanto, el siguiente versículo, que estamos hablando, que es el número 18, sí, 18, nos dice que Otoniel incitó a Achsa a pedir un campo a su padre, ¿sí? Lo cual podemos aprender que Otoniel no tenía que ofrecerle mucho a Achsa. Sin embargo, pues ahora era el esposo de la hija de un grande en Israel, ¿cierto? Entonces, nos viene a significar que en realidad el sustento viene de la mano de Hashem y él otorga también por mérito a cada persona. ¿Listo? Entonces, Bezrat Hashem, hagamos muchos méritos para que tengamos todos un sustento amplio y abundante. ¿Qué significa el nombre Aksa? ¿Listo? Pregunta difícil. La Gemara sigue hablando en Temurá, página 16a, y nos dice, Aksa viene de la palabra Coes. ¿Listo? Y esa palabra coes significa enojo. ¿Listo? Pero ¿cómo así? ¿Una niña llamada enojo? ¿O enojona o algo así? Bueno, la respuesta que da la Gemara es que quien la veía se enojaba por su esposa, porque su esposa no era tan hermosa como Aksa. Entonces ese es el nombre que le da la Torah. El Tanaj es un nombre que quiere resaltar una característica física destacada que tenía la hija de Caleb. ¿Sí? Y nos sigue diciendo el versículo 19, que ella le pidió a su padre una bendición, ¿cierto? Y él le entrega Gilot Maim, Gilot alto y Gilot bajo, ¿sí? Clarísimo eso. Así que Gilot alto, Gilot bajo. Y no se conoce una ciudad llamada así. Y Tanaj está lleno de secretos. En realidad lo que viene a significar, ¿cierto? Es que un estudiante de la Torá que habita en los mundos superiores o inferiores siempre es provisto por Akadosh Baruj Hu, el mérito de su estudio de la Torá. Entonces, ¿qué significa esto? Que él, al esforzarse en los secretos de los mundos superiores, recibía su sustento para los mundos inferiores. Y por eso dice que él entregó Gilot alto y Gilot bajo. ¿Sí? Estamos hablando de que esas ciudades no existen, son secretos que hay allí para enseñarnos cómo funciona este mundo. Akadosh Baruj Hu lo dejó de esa manera. Muy bien. Ahora se mencionan algunas ciudades que tienen algunos secretos también. ¿Listo? No todas tienen secretos codificados. El versículo 22 menciona las ciudades de Quiná, Dimoná y Adadá. ¿Listo? Muy raros esos nombres, ¿no? Y nos dice la Gemara en Gitín 7a que ahí están insinuados unas palabras. ¿Listo? Quiná es celos, ¿cierto? Dinomá, silencio, y Adadá, eternidad. ¿Y qué quiere decir esto? Quien alberga celos, quina, hacia otro y sin embargo permanece en silencio, domem, el que habita por toda la eternidad, adei, realiza juicio en su nombre. ¿Sí? Lo que nos quiere decir un versículo de tres nombres de tres ciudades, los Javi me encontraron en ellos, alusiones a que nuestro comportamiento no debería ser nunca vengativo, y esto es muy difícil porque en realidad que todos somos vengativos, ¿sí? Eso es muy difícil, pero estamos acá para tratar de dominar esas malas miras que tenemos. Otro juego de ciudades, el versículo 31. Recuerden que estamos ubicados en Yehoshua, capítulo 15. Dice la ciudad de Siclac, Matmaná y Sansaná, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto se refiere a el deseo, perdón, sobre el deber de alimentar a alguien. ¿Listo? ¿Cómo así? Cualquiera que tenga una queja contra otro por un sorbo, por un ciclac, y permanece silencioso, domem, el que habita en la zarza, sansa, realiza un juicio en su nombre. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que muchas veces tenemos conflictos con otras personas y lo resolvemos
simplemente es albergando odio en el corazón y no sacándolo. No, eso que tampoco hay que sacarlo tratando de hacerle daño a la otra persona, pero sí se puede hablar y se puede llegar a la paz. Lo más difícil de lograr en el mundo es la shalom, no por nada. Todos los rezos los terminamos diciendo, sé shalom en Roma, ¿cierto? O Rahama B'Shem, igual con la amor Israel. Siempre la shalom. Y la bendición 19 de la mitad es shalom. La última de todas es shalom, shalom, que haya shalom, porque el que hace la paz en las alturas nos ayudará a hacer paz por acá también. Entonces, nos está diciendo que una manera de hacer la paz es alimentando al enemigo. Invítelo a tomarse una copita y de pronto ahí se vuelven hasta amigos, uno no sabe. De relaciones que no empiezan muy bien surgen las mejores amistades. Viceversa, de relaciones que empiezan muy bien surgen las peores enemistades. ¿Sí? Y un detalle final de este capítulo es que se mencionan 29 ciudades, ¿cierto? 29 ciudades es lo que está mencionado, pero si nos ponemos a hacer cuentas, no dan 29 ciudades. En realidad, nos dan 38, ¿sí? Hay 9 más que las 29 mencionadas acá. ¿Cómo se resuelve entonces esa contradicción aparente? Las 29 fueron tomadas en vida de Yehoshua. Las otras 9 fueron tomadas después de Yehoshua, después de que él falleció. Sin embargo, acá está insertadas todas en su totalidad. Recordemos que este libro lo escribió Yehoshua y parte de él también lo escribió Pinhas. ¿Listo? Entonces, por eso hay inserciones así. Muy bien. Ahora pasamos al territorio de Yosef, capítulo 16, ¿cierto? Lo primero es ver que estaba dividido entre sus dos hijos, Efraín y Menashe. ¿Listo? Entonces tenemos territorios de Menashe grandes y luego el de Efraín, que era un poco más pequeño. Muy bien. Sin embargo, pues ambos son considerados Joseph. Por eso están mencionados en el capítulo 16 y el 17. Ahora bien, el 16, que es corto, nos menciona los límites de el territorio de Efraín. ¿Listo? Entonces, aquí podemos apreciar en el territorio de Efraín que están rodeado, entonces al norte por Menashe, al sur por Benjamín y al occidente por la tribu de Dan. ¿Sí? Al oriente también Menashe. Ok. Hay una ciudad muy importante. Aquí no sé si alcanza a ver dónde tengo el mouse. La ciudad de Shiloh. ¿Listo? ¿Alguien sabe por qué es importante la ciudad de Shiloh? ¿O han escuchado ese nombre Shiloh? ¿En algún lado? Shiloh es una ciudad Fue la primera, fue la primera capital de Israel. Fue la primera capital de Israel. Shiloh. Shalom, fue el primer lugar donde se armó el Mishkan en el Israel. ¿Sí? Entonces acá nos está mencionando la ciudad de Shiloh. ¿Listo? La ciudad de Shiloh, porque fue hasta acá, allí estuvo el Mishkan establecido muchos años estuvo el Mishkan, ¿sí? Hasta que se mencionará después fue destruido, pero nunca se sabe cómo fue destruido. Nosotros lo averiguaremos cuando estemos estudiando sobre los reyes de Israel. Por ahora no vamos a ese tema. ¿Listo? Pero Shiloh fue el lugar donde más tiempo estuvo armado el Mishkan de Akash Baruj. Ok, entonces estaba en territorio de Efraín, importante, te acabo de mencionarlo por eso. Ahora bien, la forma en que está escrito acá, Shiloh, en el versículo 6, nos dice que es Tanat Shiloh, ¿sí? Tanat Shiloh, no dice solo Shiloh. La palabra Tanat vendría a representar lamento, ¿sí? ¿Cómo así que lamento? Esto es porque en Shiloh alcanzó a estar el Mishkan, pero la gente de Shiloh quería tener el mérito de que allí fuera el Bet HaMikdash también. Pero no, el Bet HaMikdash fue en territorio de Benjamín, no en territorio de Efraín. Entonces el nombre que da acá es buscando resaltar que los habitantes de Efraín quedaron lamentándose toda vez que no fue el territorio que Akadosh Baruj Hu escogió para poner allí su nombre, sino fue Jerusalén. ¿Sí? Por eso se llama así.
Muy bien. Luego nos dice también el versículo 9 que tuvo algunas ciudades dentro de Menashe, ¿sí? Entonces yo, en este pedacito, si ustedes ven, entre Efraín y Gad, todavía alcanza a ver un pedacito de Menashe, ¿cierto? En ese territorio había 9 ciudades muy cercanas a Efraín, pero en el territorio de Menashe, pero la Torá, perdón, el Tanaj, le da el sentido de que funcionaban, aunque el territorio de Menashe, bajo la jurisdicción de Efraín, ¿sí? Ahí como un tipo de arriendo, digámoslo de esa forma, estaban algunas ciudades de Efraín. Ok. Y por último nos dice que no, se desposeyó a los Kenanim, ¿cierto? Y fueron sujetos a trabajos forzados hasta el día de hoy. Se me olvidó decir algo sobre el versículo último del capítulo 15, perdónenme. El versículo 63 del capítulo 15 nos dice que los Yebusim que estaban morando en Jerusalén, los hijos de Yehudá no pudieron expulsarlos. Y los Yebusim continuaron morando con los hijos de Yehudá en Jerusalén hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos pruebas. Primero, prueba que parte de Jerusalén también es de Yehudá, así como es de Benjamín. Y segundo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué a los Yebusim no se desposeyeron? Se desposeyeron todas las otras 6 naciones, pero a los Yebusim no. ¿Alguien sabe por qué los Yebusim siguieron ahí? ¿O se les ocurre algo? Los Yebusim, mis amigos, fueron muy astutos. ¿Listo? Tenemos que ir un poco más atrás en el tiempo y acordarnos de la parasha. Oh, alguien alzó la mano. ¿Quién alzó la mano? No alcancé a ver. No alcancé a ver. Bueno, tenemos que ir a Parashá entre Lech Leja y en Vayera. ¿Listo? Allí se menciona que Abraham vino, fue a territorios de alguien llamado Abimelech, que no era su nombre, ¿no? Abimelech era el título que se le daba al rey de Gerar. Los Filistim. Sí, ok, muy bien. Entonces resulta que ellos hicieron un pacto, Abraham hizo un pacto con ellos donde decía que ni a Abimelech, ni a su hijo, ni al nieto de Abimelech le iban a hacer ningún daño, ¿sí? Entonces resulta que el Midrash Pirkei Rabbi Eliezer nos dice que estos Yebusim tomaron, hicieron imágenes de cobre y colocaron en las plazas públicas copias del pacto que había hecho Abraham Avinu de que no iba a conquistar los territorios de Abimelech hasta el nieto. Y por lo tanto, como estaba todavía vivo el nieto de Abimelech, el nombre de Hashem no podía ser profanado. Y al ver que era la firma de Abraham Avinu, documentos en regla, mejor quédense ahí habitando, simplemente pues nos pagan impuestos. Pero el secreto viene a ser más adelante, que cuando David ya se vuelve rey, ¿cierto? Nos mencionan que él conquista y la llama la ciudad de David, porque cogió y lo primero que hizo apenas falleció el hijo de Abimelech fue que les cayó inmediatamente y tomó el territorio. O sea, apenas le echaron la última paladita al nieto de Abimelech, amigos, se acabó el contrato, nos vemos. ¿Listo? Entonces, ok. Entonces se me olvidó resaltar eso. Ahora lo mismo en cuanto a los Kenanim, ¿cierto? Cuanto a los Kenanim, se dejaron para hacer trabajos forzados, ¿sí? Normalmente eran aguateros y leñadores. Esa era la función que se les había puesto. Y los que pudieron medio sobrevivir por allí, que en eso el Tanaj menciona que fue a veces un poco blando Yehoshua, se les impuso impuestos altos para ayudar al sostenimiento de Am Israel. Muy bien, ahora nos adentramos en el capítulo 17. Capítulo 17 nos nombra la distribución de Menashe. ¿Sí? Ahora sí entramos al territorio más grande. ¿Sí? Hay que resaltar, como está en la imagen, que Menashe tenía territorios a ambos lados del Jordán, ¿no? Tenía, vamos a agrandarlo un poquito, tenía territorios, entonces los que le dejó Moshe y los que le entregó Yehoshua.
Sí, incluso este capítulo nos nombra que los hijos de Menashe se quejaron y dijeron que el territorio seguía siendo muy poquito para ellos. Increíble, ¿no? Yo no sé, pero por ejemplo, acá donde estamos es Bogotá, ¿no? Acá somos más o menos 13 millones de personas y es más pequeño que el territorio de Menashe. Y aquí cabemos todos y bien, ¿cierto? Pero los de Menashe decían que no, que era muy poquito el territorio. Increíble, ¿no? Viene una pregunta. Ya respondimos eso en estudios pasados, pero es un repaso a ver quién lo quiere decir. ¿Por qué el territorio de Menashe fue el único que se partió en dos? Ni el de Gad, ni el de Rubén, ni el de ninguna otra tribu, sino el de Menashe puntualmente. ¿Por qué fue el de Menashe? ¿Quién se acuerda? Están muy tímidos, mis amigos. ¿Nadie lo recuerda? ¿Shlomi, Ale? Shalom Israel, shalom para todos. Tú lo dijiste la vez pasada y fue, bueno, ah, fue cuando Jacob bendice a los hijos y da la bendición, como no le da la bendición a Menashe por ser el primogénito, la bendición se la da pues otorgándole un mayor territorio. Adicional a eso, pues como la tribu se partió para que media tribu se quedara junto con Rubén porque les gustó la tierra, por los ganados, por todo. Entonces, ese fue el motivo para que la tribu quedara dividida en dos. Era muy grande. Ok. Bueno, ese es uno de los motivos, está bien, pero, el del Hidush, vamos a repasarlo, o bueno, vamos a leer primero la palabra Andrés. Andrés. Pues también se dividió por el papá, por José, y por la primogenitura. ¿Cómo es que dice la primogenitura? No soy capaz de pronunciar casi esa palabra. Entonces Primogenitura. Primogenitura, sí. sí, exactamente. Por eso se les divide para dejarle también al otro hijo. Entonces se dividió. Está súper también. Claro, el primogénito debe tener doble porción, ¿no? Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Está bueno, bueno, bueno. No se me ha ocurrido, pero está mamash. El motivo más importante es un Midá que Neged Midá. ¿Listo? Acordémonos que el mayordomo de Yosef Sadik era su hijo mayor Menashe. De forma que cuando él impone la copa en el saco de Benjamín y todos se van de Mitzrayim y los alcanzan y dicen, cuando el saco de Benjamín sale la copa, todos rasgan su ropa. Y el haber rasgado su ropa, mira que Neged Midá, que lo provocó fue el mayordomo llamado Menashe, a Kadosh Barujú, entonces rasga el territorio de Menashe y por eso quedan partidos unos fuera al otro lado del jardín y otros dentro de los límites del jardín. ¿Las manos arriba son las mismas de hace rato o van a hacer otra pregunta u otro comentario, amigos? Andrés, sí. Sí, yo sí te quiero hacer una pregunta. Que de hecho, la Ok, semana pasada, cuando lo comentaste, ya me acuerdo de lo de la copa. Em, para el momento en que pasó todo lo de la llegada de los hermanos a Egipto, los hijos de ellos se tenían que ser pequeños, tenían que ser, no sé, menores de 12 años, sino por mucho 12 años. Entonces, si eso es así, como Menashe tenía, digamos, como ese rango o esa posición, porque tenía que, cuando le damos la porción de Joseph, tenía que ser un hombre de absoluta confianza para, pues para que yo se le confiara esos secretos, vayan con la copa allí y haga esto y aquello. Entonces, claro. se está refiriendo a Menashe como el hijo y debería, mejor dicho, 12 años es exagerado, pero como más o menos qué edad podía tener. Bueno, siendo literales, más o menos tendría 9 años. Los 7 de abundancia y los 2 de escasez. La diferencia la marca algo, muchachos. La Shona Kodesh. Nadie más en Egipto era capaz de hablar hebreo, ni el faraón.
ni los magos, ni los altos oficiales, pero Menashe sí. Y de forma pues que como ahí convergían las 70 naciones a buscar comida, ¿cierto? Entonces cuando iba a llegar la nación que hablaba el hebreo, solo lo podía hablar alguien. Y pues si Joseph lo hablaba propiamente, se daban cuenta que era Joseph. Pero si lo hablaba, y él hablaba en egipcio y se lo traducía en el hebreo, entonces quedaba desapercibido. Menashe tenía la capacidad de hablar la lengua que no hablaba nadie más, ¿sí? Otro sentido es la madurez que se alcanzaba en la edad anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos Midrashim que mencionan que Rivka Imenu tenía 3 años cuando se casó con Itzhak, ¿sí? Pero una niña de 3 años casada con un señor de 40, como que no tiene mucha lógica en nuestros tiempos. Pero probablemente esa niña de 3 años que se menciona no tenía tres, tenía en esencia tres, pero su desarrollo podría ser de una niña de 15 años. Y por lo tanto ya encuentra más coherencia. Entonces también ese orden de ideas, si decimos que Menashe tenía 9 años, tomando en cuenta que desde el primer año de abundancia, desde que salió de la cárcel, engendró a Menashe, entonces tal vez tenía la madurez como alguien de nosotros de 30 años, tal vez, ¿sí? Vamos a ver la palabra Andrés, después Julia, después Shlomi. Andrés, dale. Andrés, la bajó. Entonces, Julia, dale. Ah, no, va de la mano para hablar y cerré fue el micrófono. Ah, sí, que iba a decir lo mismo que usted dijo, la madurez y también corporalmente eran personas más desarrolladas que los jóvenes de hoy en día. Un niño de 9 años hoy en día es muy pequeñito. Estos jovencitos de esa época eran mucho más de más estatura. Y la madurez también es mucho porque ellos desde muy niñitos les enseñaban todo, todo lo que el papá sabía. Entonces, ellos crecían con una madurez, bastante. Entonces, por eso Claro, podían hacer ciertas y cosas pues más. de hecho, mi amigo, ya que me acuerdo, en estudios anteriores hablamos sobre Caleb, creo que fue hace 8 días, y precisamente de Caleb a su bisnieto Betzalel habían solo 32 años, ¿sí? Más o menos pasaban 8 años cuando ya podían procrear. Entonces, lo que pasa es que en nuestra mente de 8 años, pues es un niño chiquitico y maduro, pero pues en el contexto de la Torá, tenían otra manera de hacer la fisonomía, se dice. Vamos a darle la palabra ahora a Julia. Gracias por el comentario, Andrés. Bueno, yo tengo una pregunta. En el momento de que Joseph se reúne con sus hermanos, que obviamente ellos no saben que es su hermano, él los invita a pasar y todos toman asiento en el orden de mayor a menor. Entonces me sorprende, bueno, mi pregunta es, ¿qué significado tiene? ¿Tiene algo que ver con las tribus? ¿Por qué él los puso en ese orden de mayor a menor? ¿Era para que de pronto ellos se dieran cuenta que él era su hermano o hay algo Sí. más ahí? Gracias. No, no, no. Mamá primero eran las pistas, como tratando de decir, hey, a ver si alguien descifra quién soy, ¿no? Pero segundo, pues cuando le preguntaron cómo supo sentarlos de esa manera, él dijo, no, yo lo vi por la copa con que yo adivinaba. Entonces, ahí les volvió a despistar, pero literalmente eso. Y segundo, el kabod, ¿sí? Dentro de nosotros los judíos tenemos respeto por siempre los mayores, ¿sí? Siempre se debe tener respeto al que es mayor. Mi padre me enseñó desde que era muy pequeño que las personas se respetan por edad, dignidad y gobierno, por esas tres, ¿sí? Y el yehudí no es ajeno a eso, a esa ideología. Se respeta a una persona por ser mayor en edad, por ser mayor en dignidad o por tener un cargo más importante. ¿Sí? No necesariamente por ser solo mayor de edad, sino en los otros dos aspectos. Y en ese orden de asentarlos en orden también era para darle caboda a cada uno según el orden de su llegada a este mundo. Muy buena pregunta. Vamos a darle la palabra ahora a Shlomi. Mira que hoy teníamos una clase con el rabino Moshe Segal y él nos explicaba que cuando nacieron Caín y Abel, no nacieron como bebés, nacían aproximadamente, o llegaban al mundo, no sé cómo era, de aproximadamente una edad de 20 años.
Entonces, ya eran nombres ya, digamos, digámoslo así, como hechos y derechos. Pero después del Maúl y todo eso, me imagino que eso tuvo que haber descendido un poco y ya no nacían de esa edad, pues, según lo que nos explicaban. Entonces, de pronto, a lo que tú decías con respecto a Menashe, que tenía pues una madurez en todo el sentido, podría llegar a ser esta también como una forma de determinar por qué él ocupaba esos puestos, ¿sí? Sí, sí, correcto, Mamash. De hecho, cuando la Torah menciona que a Akash Baruj Hu le pone un castigo a Java y le dice, multiplicaré preñeces, lo que quiere decir es que alargó el tiempo a 9 meses y con molestias de cargar otro ser adentro, con antojos, con náuseas, con todo lo que conlleva un embarazo. Sí, no yo estaba diseñada una mujer para estar embarazada más de un día, pero eso es consecuencia de la desobediencia original. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Entonces, bueno, nos continúa hablando y aparecen unas viejas amigas allí, ¿cierto? Aparecen las hijas de Zelofejad. ¿Listo? Ya estuvimos viendo que en su momento en la Torá, cuando se mencionan los hijos de Menashe, ¿cierto? Se menciona que había uno de ellos llamado Zelofejad que murió sin dejar hijos, sino solo dejó hijas. Y por lo tanto, ellas van donde Moshe Rabbeinu y le dicen que no se debe extinguir el nombre de su padre, todas las que no tuvo un hijo varón, y por lo tanto que les dé su porción hereditaria. A lo cual Moshe dice: esperen, yo consulto. ¿Sí? Yo consulto. Y la respuesta que da Cashberg es que sí, que les dé una porción a ellas, y la condición que impone es que no se casen en otras tribus, porque el territorio pasaría a ser de la tribu del esposo, ¿sí? De ahí aprendemos, entonces, que precisamente una mujer pertenece a la familia del esposo, ¿sí? Una mujer cuando se va de casa ya no es de papá y mamá, ahora es de su esposo. En cambio, por eso el esposo se sigue siendo de la línea de su padre y su madre todo el tiempo. Ahora bien, nos menciona que se presentan ahora delante del Azar y de Yehoshua y le recuerdan el pacto, que el pacto no es sino la promesa que hizo Moshe Rabbeinu de entregarles una herencia en medio de los hermanos, ¿cierto? Y ahí hay también otra prueba de que las mujeres murieron en el desierto de que morirían durante los 40 años y nadie ingresaría a Eretz Israel, fue sobre el hombre. Ahí tenemos la prueba de que las mujeres sí, porque estas hijas de Zelofejad entraron a Eretz Israel y tomaron posesión de su tierra. Entonces nos dice que se lotearon en 10 el territorio de Menashe del lado izquierdo, ¿cierto? No el del lado derecho, eso ya estaba repartido, para empezar a hacer la distribución. Ah, bueno, otro detalle importante, fue de libre elección de Menashe. El que quisiera quedarse al otro lado del Jordán se podía quedar. El que quisiera entrar, podía entrar, ¿sí? Entonces no hubo una partición, tal vez así como que si somos 100, 50 allá y 50 acá, no, sino pues fue una libre elección que tomó cada una de las personas de la tribu de Menashe, quién entraba y quién no entraba. Muy bien, entonces, Magir, que nos empieza diciendo que su primera suerte cayó sobre él, tomó parte de ambos lados del jardín. Eso fue lo que dijo hace un momento Andrés, ¿cierto? Hubo, tanto a un lado como al otro, heredad para el hijo mayor de Menashe, por ser primogénito. Muy bien. Luego nos menciona que se partió en 10 lotes, entonces fueron 5 por cada hijo paterno de Menashe y 5 por las hijas de Zelofejad. O sea, miren, dense en cuenta la proporción. En sentido legal tenía que dárseles una porción, que era la de Zelofejad. Pero fue tal la bendición que les dio a Kadosh Baruj Hu, que Yoshua y Elazar le entregaron 5 porciones diferentes de tierra. ¿Sí? Interesante, ¿no? Entonces, el mérito que tuvieron esas mujeres, por algo sus nombres aparecen en la Torah varias veces y ahora en el Tanakh también. Para uno aparecer en la Torah y en el Tanakh, eso es porque te ves méritos brutales, no cualquiera sale aquí nombrado. Son muchos en número, ¿cierto? Lo preguntó Julia y lo respondimos, eran muchos en número. El primer censo saliendo de Misraim, Menashe dio 32,000 y el último que hizo Moshe dieron 52,700. Entonces crecieron exponencialmente. Sin embargo, entonces luego dicen que el territorio es insuficiente,
¿sí? A mí me parece eso, eso como, no sé, ¿no? Como abusivo, de verdad. O sea, ustedes se han puesto a pensar, ¿no? Primero tuvieron dos partes, una al lado del jardín y otra al otro. Segundo, a las hijas de Zelofejad se les dio terreno como si fueran hijas de Menashe propiamente, ¿no? Y ahora tercero, ¿no fue suficiente querer más territorio? Entonces Yeshua les da una solución. En el versículo 15 les menciona, ustedes son un pueblo numeroso, pero si quieren más, vayan al bosque y talen y hagan para ustedes ciudades en el bosque, ¿sí? Entonces allí se les dio una solución, pero ya no tenía que ver con Akash Baruj Hu. Akash Baruj Hu les otorgó la parte que correspondía y más de ello no se debía, no se debía entregar, ¿sí? Entonces también una lección de Musar que no usemos. Si todo el tiempo tenemos beneficencia de parte de Akash Baruj Hu, o bueno, de una persona también que nos pueda dar beneficencia, no pidamos más, ¿sí? No tendría por qué haberles dado porción al otro lado del jardín, se les dio. No tenía por qué haberle dado a las mujeres, se les dio. Y ahora sí querían más, entonces no, no está bien. Aprendamos también de estas cosas para nuestra vida. Y vamos a cerrar con el capítulo 18 rápidamente, ¿cierto? En el capítulo 18 están los territorios que se empiezan a repartir. Primero nos menciona que se establece el Mishkan, ya dijimos en Shiloh, territorio de Efraín. Ok, pero todavía quedan 7 tribus por repartir su heredad. Sí, hasta ahora solo había pasado las que estaban por fuera, más Menashe, más Efraín y más Yehuda. Todavía nos faltan 7 tribus por repartir. Y aquí como que le mete un poquito más de velocidad el Tanaj a la cuestión. Entonces, nos viene a resumir este capítulo diciendo que Yehoshua manda mapear el territorio. ¿Listo? Y una vez mapeado el territorio, se parte en 7. Y una vez se parte en 7, se echan suertes delante de Hashem para hacer la distribución. Ok. Entonces, ¿cómo se hacían estas distribuciones? ¿Listo? Igual. Los instrumentos, los kelim sagrados, siempre mostraban la voluntad Kash Baruj. Pero para este caso, puntualmente, el Midrash Tanhuma dice que no se usó el Hoshen Amishpat, sino el Urim Betumim, que fue el destacado. El Urim Betumim, sí hay mucho que analizar, pero eso en contexto más de la Torá, ¿sí? Simplemente hay tanta opinión. Unos dicen que era una piedra que decía sí y otra que decía no. Otros dicen que no, que eran unas piedras que probablemente mostraban imágenes. Otros que eran como el Hoshen Mishpad y en las piedras empezaban a salir letras. Sin embargo, era un canal kasher de comunicación con Hashem. Y en esta ocasión, para repartir estos 7 territorios que quedaban, ¿cierto? Se utilizó fue el Urim Betumim y no el Hoshen Mishpat. Muy bien. Entonces, una vez nos cuenta de eso, la suerte cae sobre Benjamín. ¿Listo? Y hay algo muy interesante. Hasta ahora, cada vez que se mencionan los territorios, el Tanaj nos dice que, por ejemplo, el territorio de Yehudá, ¿cierto? Subía por, a ver, subamos un poquito, pasaba por Kadesh Barnea y subía hasta Laquish, y luego hasta Betlehem y bajaba por Arad. Sí, un ejemplo. Y así a lo largo de la escritura nos dice que subía por tal lado y bajaba por tal otro. Entonces aquí les cuento un pequeño hidush para cerrar este espacio del día de hoy. Cuando David huía de Shaul, en un momento todavía se encontraba vivo el profeta Shmuel. ¿Listo? Entonces David se fue a pedir resguardo donde habitaba Shmuel. Shmuel lo recibió y se pusieron a buscar cuál iba a ser el lugar donde Hashem iba a poner el Bet HaMikdash, ¿cierto? Entonces empiezan a buscar, esculcan Torah, palabra por palabra, letra por letra, como estamos haciendo nosotros los miércoles, y no se encontró en toda la Torah dónde sería el territorio, donde habría una señal de cuál era el territorio elegido por acá para el Bet HaMikdash. Entonces, siguieron y dijeron, bueno, Torah no pudimos, pero todavía tenemos el libro de Yehoshua y el libro de los jueces. Entonces vamos a revisarlos. Cuando llegan
Dice la Gemara en Sebahim, página 54b, cuando llegan a estudiar este capítulo en el que estamos, capítulo 18, y el versículo 19 está denotando los límites, ¿cierto? Del territorio de Benjamín, se menciona que el límite subía por un lado y rodeaba y finalizaba al otro. Pero nunca mencionó que bajaba. La palabra clave es que no bajaba. Y allí nos dice la Gemara que tanto David como el profeta Shmuel dijeron, este tiene que ser el territorio donde se va a construir el Bet HaMikdash, es en Benjamín. ¿Y por qué? Porque las fiestas donde se debe ir al sitio que Hashem escoja son llamados para hacer aliyah, para subir delante del amo del mundo, delante de Akadosh Baruj Hu. Es decir, que uno va a Jerusalén, siempre va a subir, jamás puede decir uno va a Jerusalén, ¿sí? Jamás. Por lo tanto, de un versículo que para nosotros no trae más sino información delimitadora de una tribu, dos grandes como Shmuel y David encontraron la solución para determinar dónde sería el lugar que Akadosh Baruj Hu escogió para poner allí su nombre. ¿Sí? Increíble, increíble. Eso es un hiduchazo grande. Entonces Benjamín colindaba con Yehudá hacia el sur, hacia el norte con Joseph, con las dos tribus. El Jardín era su otro límite y Dan por el lado occidental. ¿Listo? ¿Qué más podemos rescatar por acá? Se menciona algo llamado Betel, una ciudad llamada Betel, ¿cierto? Y esa ciudad llamada Betel, los historiadores, y Rashi mismo nos dice que no había un solo Betel, habían dos Betel, uno en territorio de Yosef y otro en territorio de Benjamín. Entonces el territorio norte de Benjamín daba con una ciudad llamada Betel, pero no es la misma Betel que siempre tiene protagonismo, ¿cierto? Simplemente eran dos ciudades homónimas. Aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos Barbosa. Hay Barbosa en Antioquia, hay Barbosa en Santander, ¿sí? Pero se llama Barbosa el municipio. Y cerrando estos territorios que se entregaron para Benjamín, entonces nombra Jebús, ¿cierto? Que era precisamente donde habitaban los Jebusim, aunado a todo lo que hemos estudiado, no fueron desalojados en ese momento. Jerusalén quedó siendo habitada por extranjeros hasta que falleció el nieto de Abimelech, y por lo tanto allí sí se pudo desposeer una vez fallece para la construcción del Bet Mikdash, Baruch Adonai Leolam, amén, ve amén. Mis amigos, no sé si antes de cerrar este espacio, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún otro comentario de lo que hemos estudiado? Si no, para el próximo estudio, entonces, Hashem, seguiremos estudiando las demás tribus, sus territorios. El ejercicio que estamos haciendo nos está ayudando a conocer un poquito más. Geografía que no es actual, no es moderna, pero Baruch Hashem entiende uno un poquito mejor con dibujitos. Entonces yo sé que así como el mapa en su momento a mí me enseñó a comprender mucho, espero que a ustedes también les esté ayudando a comprender harto estos capítulos. Vamos a darle la palabra a Andrés. Ve que me quedó sonando lo que hablaron acerca de Eva que podía cada hora tener. Eso era como un árbol. Y se me vino a la mente lo que era fructificados y multiplicados. La palabra fructificados tiene que ver con los frutos. O sea, ellos tenían el proceso igualmente que las plantas, los árboles producir así, sin dolor y ya, producir y producir y producir. Sí, sí, correcto. Esa palabra incluso también sale en Shemot, capítulo 1, cuando nos dice que los hijos de Israel se fructificaron, se multiplicaron, se reprodujeron, pulularon y se extendieron. Usa 6 expresiones diferentes en la Torá, de lo cual aprendemos que cada mujer tenía 6 hijos en cada parte, ¿sí? Eso es pulular, así se reproducen. Pulular viene de los insectos. Y los insectos cuando se reproducen, no se reproducen de uno como nosotros. Esos son en manadas, en enjambres. Entonces sí, correcto. Así fue.
Y de hecho hay una historia bonita en la Gemara. Les voy a contar esto este último minutico de estudio que tenemos. Más de Shabbat en la página 31 nos cuenta que Abaye estaba enseñando referente a que en el mundo venidero, ¿cierto? Las mujeres darán a luz todos los días, perdón, el era del Mashiach, no el mundo venidero, el era del Mashiach. Todas las mujeres darán a luz un hijo diario. Entonces había un burlador en la sala de estudio y dijo, a ver, Abaye, si resulta que el rey Salomón escribió que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿cómo es que va a pasar eso si eso nunca se ha visto? Entonces Abaye lo llevó a un corral de gallinas y vio y les dijo, miren, esta es una gallinita, y la gallinita pone un huevito diario. Así que sí se ha visto debajo del sol que una hembra puede dar todos los días a luz. Por lo tanto, los días del Mashiach, cada mujer dará cada día un hijo al mundo. Increíble. Amigos, amigas, un abrazo a todos, Baruch Hashem, gracias por estudiar, bendito Hashem por el tiempo, por las personas que hacen posible esto con sus ayudas, con el soporte y sobre todo ustedes que hacen las preguntas y están con nosotros todo el tiempo estudiando para hacer esto más ameno. Vamos a ver la palabra Sadok, sigue por favor Sadok. Sadok, no te escuchamos. Abre el micrófono. Sadok, no te estamos oyendo, amigo. Creo que de pronto se le levantó la mano por accidente. Bueno, amigos, entonces, desde la Table Kudam, recuerden, mañana nos vemos para estudiar. Mañana va a aparecer Ishmael. Vamos a estudiar sobre Ishmael detalladamente en el Par de Torah. Entonces, vamos a hablar sobre él. Los invito a las 8 de la noche de Hashem para que nos veamos. A todos, la Table Kudam, Shalom Aleichem. Laila Totoa Rabá. Había todo. Joder, Jolie.